Ahí me escuchas bien. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien y que tengamos hoy una sesión increíble en nuestro webinar mensual. Venid, por favor. Pero bueno, listo. Entonces estamos aquí todos, ya hemos tenido varias personas que están ingresando y vamos a empezar con nuestro espacio. Entonces, bueno, ya tenemos 34 personas, ya estamos aquí, Johan y mi persona, que somos las personas que vamos a estar teniendo toda la tarima el día de hoy para mostrarles esta gran herramienta, para mostrarles todo lo que tiene la inteligencia artificial para ofrecer en el mundo de la gestión documental, en el mundo de los procesos empresariales. Entonces, vamos a empezar. Quiero recordarles también, aprovechar que estamos aquí todos para recordarles que el chat ya se encuentra activo para todas sus preguntas. Vamos a tener al final una sesión para poder responderlas. También van a tener aquí en el Teams una sección que se llama PIR, si en caso también la quieren manejar por ahí.
Entonces, listo, vamos a empezar. Ya somos 35 personas conectadas. Qué genial, me encanta esto. Y bueno, listo, mis queridos amigos. El día de hoy vamos a presentarles una herramienta que se llama inteligencia de documentos, una IA aplicada a la gestión documental dentro de la herramienta de DocuWare, ¿vale? Y quiero hoy ponerlos a pensar un poquito, ¿no? No sé si me imagino que todos en algún momento hemos ido a algún concierto, hemos estado en algún evento masivo, donde hace fácilmente unos 10, 15 años, no existía un aparato como el celular, por ejemplo, o si existía, no estaba el tema de la cámara. ¿Vale? Entonces podíamos estar en estos espacios y estar como nuestro hardware, por decirlo de alguna manera, era nuestra mente 100%. Nuestra custodia era nuestra mente al 100%. Pero a hoy ya empezamos con todo un cambio radical con el tema de los celulares hace unos años, y eso cambió toda la realidad del mundo de la noche a la mañana. ¿Vale? Entonces, esto de la inteligencia artificial también apareció, por así decirlo, de la noche a la mañana, ya tiene varios años en desarrollo. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar de agentes de IA, esto cambió el paradigma completo de todas las realidades de las compañías, y no solamente de las compañías, sino también a nivel personal. Nos empezó a hacer una herramienta de co-creación. Y genial, o sea, hemos podido optimizar más nuestros tiempos de respuesta, tener información mucho más celera. Ya tenemos unas actividades, incluso hablo por lo menos por mí, estoy casi que segura que todos ustedes, en los que en cada una de nuestras actividades utilizamos la inteligencia artificial de donde provenga, ya sea, por ejemplo, ChatGPT, unos DeepSeek, unos incluso la inteligencia artificial de Meta, la que tenemos incluso en WhatsApp, a veces para un tema de una conversación, porque tenemos ahí la herramienta fácil en el chat y la utilizamos hasta para generar una imagen. ¿Vale? Entonces esto ya se está volviendo algo, o más bien ya se volvió algo muy cotidiano. Entonces, este tema de la inteligencia artificial como un agente que nos apoya, que nos ayuda a todos los procesos empresariales, creo que es algo que ya estábamos viendo que simplemente iba a suceder, que era 100% una realidad, pero hoy se los vamos a presentar. Hoy esta realidad se convierte en algo tangible, ¿vale? En algo tangible. Entonces, precisamente por eso le llamamos a este webinar de datos dispersos a decisiones inteligentes. Es el poder del procesamiento inteligente de documentos, así se llama la aplicación o la herramienta de DocuWare, que de aquí en adelante le vamos a llamar IDP, ¿vale? Por sus siglas en inglés, que a la traducción significan procesamiento inteligente de documentos. Entonces, el día de hoy, Johan, porfa, prende un momentico tu cámara para que te vean. Estamos con Johan. Estamos con Johan, que muchos de ustedes lo conocen, otros no, se los presento. Él es nuestro ejecutivo TI senior, el líder de todo lo que tiene que ver con las implementaciones de tecnología, software, integraciones que hacemos en Insercoop hacia nuestros clientes. Y mi persona, Luz Herrera, soy la gestión de cuentas, me encargo de todo lo que tiene que ver con la ejecución de los proyectos para armar soluciones personalizadas, no solamente desde la perspectiva financiera, sino también de la perspectiva funcional. ¿Vale? Entonces, ahí les dejo mi código QR también, por si lo quieren leer, para que lo puedan tener y se puedan comunicar conmigo en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, empecemos ya con el plato fuerte. Entonces, hoy yo me atrevería a decir que todos o la gran mayoría de las personas en nuestros procesos empresariales estamos trabajando con documentos, básicamente las 8 horas, ¿vale? Las 8 horas laborales estamos trabajando con documentos. Muchos de nosotros seguimos trabajando incluso con papeles físicos, ¿vale? No es el caso particularmente de Insercoop. Sé que aquí hay varias personas de varios de nuestros clientes que ya tienen la herramienta, que ya pueden ser testigos de poder hacer sus procesos 100% electrónicos y de manejar la información digital. Sin embargo, sé que aún hay un gran volumen, me atrevo a decir, basado en un estudio que estuvimos viendo hace poco, que aproximadamente un 90, un 89% de las empresas en el mundo siguen manejando los procesos basados en papel, ¿vale? Entonces, si empezamos a pensar en esto, ¿cuánto tiempo, como dice aquí la pantalla en el slide, cuánto tiempo se pierde? ¿Cuánto tiempo, si no sé si se han puesto a pensar un poco en cuánto tiempo estamos dedicando
en la búsqueda de la información o más aún digitalizando la información física. ¿Vale? Como les mencionaba, aproximadamente el 90% de los datos están en documentos no estructurados, documentos que a veces están en manuscrito, que son formatos que tenemos que imprimir y que el personal, el cliente, quien necesitemos que lo diligencia en manuscrito. Entonces, utilizando la IA o el IDP para procesar la data de los documentos nos permite una gran precisión y rapidez en los tiempos, ¿vale? Eso es uno de los grandes beneficios. El otro es automatizar la extracción y la clasificación. Ojo, tenemos herramientas para ya poder extraer los datos de los documentos, pero la actividad de clasificarlos o de archivarlos seguía siendo muy manual, seguíamos dependiendo de una persona para poder archivar ese documento. Y ahora mismo también con esta herramienta vamos a disponer de mucho más tiempo para concentrarnos realmente en las tareas que significan de alto valor para la compañía, que generalmente son tareas analíticas de resolución de problemas, de situaciones, y necesitamos generar más tiempo productivo para estas actividades y literalmente dejar las tareas operativas a las herramientas como la IA. En este caso, como la IDP. Entonces, áreas principales de uso. Tenemos, por ejemplo, como ven en pantalla, diferentes procesos de empresas según el tipo de documento. Es decir, tenemos empresas como facturas, correspondencias, tenemos documentos como contratos. Entonces, si nos vamos al proceso manual, ¿vale? Si tenemos el proceso manual del 100% físico, si tenemos un fondo documental, si tenemos de pronto un archivo activo, donde tenemos esta mezcla de información. Entonces, para poder digitalizar esta información necesitamos hacer una preparación documental. Esa preparación significa organizar esta información en lotes para poder pasarlas por el escáner, inmediatamente transmitirlas al software de gestión documental, en este caso Docuver, extraer los metadatos manualmente, archivar el documento en el archivador, valga la redundancia correspondiente, pero todo eso eran actividades de la persona que estaba haciendo la actividad de la digitalización, ¿vale? Ya sea que hayamos contratado una empresa externa o tengamos un departamento de gestión documental con nosotros en nuestra compañía y sea un equipo de trabajo que a veces pueden hacer una sola persona, a veces son 3, a veces son 5. Hemos tenido empresas y tenemos empresas donde a veces llegan a ser hasta 20 personas o más para poder digitalizar un fondo acumulado, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer esta preparación y toda esa actividad es manual. Entonces, este tema de los diferentes procesos de empresas según el tipo de documento, ¿a qué se refiere con el IDP? Se refiere que ya no hay que preparar la información, ya no hay que hacer la separación de los lotes, sino que así como venga el expediente, independientemente si hay un contrato, si hay una comunicación de correspondencia, si hay una factura, si hay una remisión, no importa la tipología documental, ponemos el lote completo en el escáner y el IDP, es decir, la IA, se encarga 100% de extraer los datos, de archivarlo, de ponerlo en el archivador correspondiente, de clasificar el documento, es decir, identificar si es una factura, si es un contrato, si es una comunicación, si es una remisión, y identificar la tipología documental de forma 100% automática. Y aún mejor también de poder disparar inmediatamente un flujo de trabajo, un workflow dependiendo del documento, ¿vale? Todo eso lo hace la IDP 100% automático. También identificar todo el mal estado del papel, si hay papeles que están en mal estado, poder tramitarlos y poder identificarlos, poder leer sobre ese documento, documentos manuscritos, datos complejos y poder también generar la automatización de tareas manuales, como les mencionaba al principio, que llevan tiempo y dan lugar a muchísimos errores. Creo que, Michael, me alzaste la manito, porfa, si tienes alguna pregunta me la vas dejando en el chat o aquí en la sección de PIR para poder al final poder responder todas las preguntas que se nos estén generando, ¿vale? Listo, entonces vamos continuando. Entonces,
áreas principales para el uso del IDP. Entonces, tenemos diferentes procesos empresariales según el tipo de documento. Entonces, vamos a ir leyendo esto porque esto es importante que nos quede súper claro. Entonces, diferentes procesos empresariales según el tipo de documento. Como les mencionaba, diferentes fuentes de documentos y datos, flujos de trabajo de documentos diferentes y complejos, diferentes procesos en los que se deben respetar las normas legales y de seguridad. Entonces, cada uno de estos retos también se soluciona por el IDP al entregarles una solución para capturar todos los datos y todos los tipos de documentos de cualquier fuente. Ojo, les hablé del caso de un fondo documental, pero por ejemplo tenemos un buzón de correo electrónico, tenemos en este buzón nos llega, en el mismo buzón que vamos a decir que se llama, por decir algo, info@insercoop. Sé que muchos de ustedes nos han comentado en varias ocasiones que para el proceso de correspondencia, por ejemplo, en el mismo correo le llegan facturas, le llega temas de correspondencia de ventanilla única, le llega temas de publicidad, le llegan como una cantidad de información a un solo buzón. Entonces, ahí también aplica el IDP, ¿vale? Porque podemos identificar todos estos tipos documentales, poder nuevamente identificar el documento, extraer la información, disparar el flujo de trabajo, todo con una sola herramienta, ¿vale? Capturando toda la información, en este caso desde el correo electrónico. Las mayores índices de automatización para las empresas sin complicar el sistema informático. Esto también es importante. Hay veces que tenemos compañías que tienen combinaciones híbridas, que siguen estando de pronto en 100% on-premise, o tenemos empresas que están migrando toda su información a la nube, ¿vale? Entonces, todo esto también permite que se vuelva mucho más simplificado el proceso al no tener varios módulos o varias herramientas, sino una sola que me haga todo, ¿vale? La API independiente que ofrece también seguridad, esto también es cierto, un módulo que también funciona como un servicio. Entonces, ofrece seguridad, flexibilidad, configuración personalizada y entrenable dependiendo del caso de uso, ¿vale? Eso también es importante. Papel en mal estado y manuscritos con datos complejos, documentos arrugados, sucios, desgastados, extracción de datos de información manuscrita. Por ejemplo, tenemos un cliente que está en el sector de los servicios públicos y tiene mucha información que está manuscrita precisamente por el core de negocio en el que se encuentran. Entonces, también aplica a esos documentos que están manuscritos y que por la misma naturaleza del proceso es un poco complejo digitalizarlo al 100%, que sea 100% electrónico, ¿vale? Y sigue manteniendo el documento manuscrito. Entonces, las posiciones complejas también y variables en los datos del documento. Para las personas que conocen la herramienta de Docuver, por ejemplo, tenemos un módulo que se llama Intelligent Indexing o indexación inteligente, que también es una IA, pero más chiquita, por decirlo de alguna manera. IDP ya tiene como toda la complejidad y todos los esteroides del caso. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto a nivel de las posiciones, la Intelligent Indexing me lee la información de forma zonal, ¿vale? En una zona geográfica, por decirlo de alguna manera, del documento. En cambio, IDP no depende de la ubicación específica del documento, sino que lee e interpreta toda la información y toda la data contenida en el mismo. Entonces, tenemos un reconocimiento óptico de caracteres que reconoce con una precisión de hasta el 97% de precisión o de exactitud. Hemos tenido casos en los que lo ha hecho, incluso casos de uso en los que lo ha hecho hasta con 99.5. En algunos casos tenemos un reconocimiento de escritura de manuscrito, como les mencionaba, de nueva generación, y soluciones preparadas con documentos como facturas y documentos de identidad. Es decir, ya hay como una especie de entrenamiento previo de la inteligencia del IDP, ya estructurado, ya entrenado para ciertos tipos documentales, ¿vale? Que son los más frecuentes. La otra área principal para el uso del IDP, como les mencioné, tareas manuales que llevan mucho tiempo y dan lugar a muchos errores. Por ejemplo, los pasos manuales en el flujo de trabajo de documentos que ralentizan el trabajo,
pérdida de documentos o datos que perjudica la disponibilidad de los documentos. Esto es importantísimo. Sobre todo pasa mucho en el mundo de la digitalización física, ¿vale? Del archivo físico sucede mucho porque estamos manejando y manipulando mucho el papel. Entonces, cuando estamos en el proceso de preparación, de sacar las cajas, de sacar el documento, de preparar, armar los lotes, empezamos a tener varios lotes en el área. Entonces, el hecho de generar a veces ese orden, a veces también significa que de pronto pasó un vientico y voló un documento, no nos dimos cuenta. O sea, son cosas que empiezan a ser muy minuciosas, pero que suceden en la realidad. Entonces, el hecho de poder coger el documento, el lote documental como venga y poder pasarlo por el escáner y que el IDP reconozca absolutamente todo y que lo archive y que lo procese y todo, es una gran ventaja porque reduce a su más mínima expresión la pérdida de documentos. La falta de mano de obra cualificada también es importante. Nos hemos dado cuenta en este mundo que ya llevamos aproximadamente unos 18 o 20 años en el mundo de la gestión documental, que muchas de las empresas a veces no pueden avanzar un poco más rápido o a veces les cuesta un poco avanzar porque también requieren de mano de obra cualificada. Entonces dicen, pues no tengo un departamento de gestión documental, me toca depender de una cantidad de personas X para poder procesar esta información y a veces les cuesta un poco a las empresas dar ese salto, ¿vale? Entonces esto también significa que una empresa con una persona literalmente que no necesita tener conocimientos de gestión documental, coja la información, la pase por un escáner y listo. Y el IDP se encarga de todo. O en su defecto conectamos el IDP a la fuente de información, por ejemplo, un correo electrónico que es normalmente como la entrada más común de todos, y la inteligencia artificial o el IDP se encarga de procesar absolutamente todo sin la necesidad de que alguien esté clasificando la información, dirigiendo la información, distribuyendo la información. ¿Vale? Entonces, aquí básicamente les entrego ahora como el pequeño resumen de lo que hemos hablado. ¿Listo? Si quieren le pueden hacer un pantallazo a la pantalla en este momento, un screenshot, y van a poder tener esta información para ustedes siempre en todo momento. Entonces, aquí está el pequeño resumen. La clasificación automática, la extracción de la OCR, de la mejora de todos los datos, la información manuscrita, el procesamiento automático por lotes, los modelos predefinidos, como les mencionaba, para ciertos tipos documentales donde la IA ya está totalmente entrenada, modelos de entrenamiento también para documentos o tipologías que de pronto se salgan de lo común, ¿vale? Solución basada en la web, es un servicio. Y también crecimiento de negocio. Esto también permite que una empresa, independientemente de que tenga un departamento de gestión documental o no, pueda crecer y exponenciarse súper rápido con una herramienta de inteligencia artificial pensada en procesos empresariales y tenga o no la experiencia en esto, ¿vale? Esto es importante también mencionarlo. Entonces, retos actuales que estamos solucionando en gran escala, ¿vale? Documentos de baja calidad, datos complejos y escritos a mano. Procesamiento y validación manual de documentos, propensos a errores, diferentes procesos en función del tipo del documento, es decir, en función de la tipología documental. Y esto está resuelto con Doppler, ¿vale? Con Doppler IDP, con la inteligencia artificial de Doppler. Es un modelo nuevamente de IA entrenado que pueden entrenar incluso en pocas horas si es un documento que no está predefinido, listos para usarse y que están pensados en los procesos. En medio de todo esto y en la preparación de este espacio, nos hacíamos la pregunta, pero ven, ¿cuál es la diferencia entre esta IA de Doppler para diferenciarla, por ejemplo, con herramientas que estamos más familiarizados, como puede ser ChatGPT, que digamos que es la más famosa, por decirlo de alguna manera? Y aterrizando un poco con los casos de uso, nos dimos cuenta que definitivamente son distintas. ¿En qué? En que, por ejemplo, ChatGPT, pues es un agente o una IA conversacional, interpretativo. Yo puedo generar una conversación y que me esté contestando, por decirlo de alguna manera, una persona, ¿vale? Es una herramienta para yo poder co-crear. Es decir, necesito montar un informe, necesito montar
un gráfico basado en unos datos que ya yo tengo conmigo para poder hacer un informe ejecutivo, financiero, logístico, o de pronto necesito a nivel de marketing generar una imagen basado en un contexto creativo y le pido a ChatGPT que me genere esta imagen, ¿vale? De hecho, el webinar, en la invitación del webinar que le llegó por correo, esta imagen que era la plantilla el contenido del correo electrónico que le llegó a muchos, esa imagen era realizada por ChatGPT, de hecho. No me puedo llevar el crédito. Eso lo hizo ChatGPT basado en un concepto creativo que le dimos o la instrucción que le dimos, ¿vale? Versus IDP, que significa poder no solamente leer un documento, que también lo hace ChatGPT, pero no solamente es leerlo, sino interpretarlo, extraer los datos, ahí estaríamos yendo muy parecido a ChatGPT y aquí es donde entra la diferencia. Lo interpreto, lo extraigo los datos, pero clasifico el documento, es decir, le doy un nombre y un apellido, clasifico el documento, lo archivo inmediatamente, ¿vale? Y disparo un flujo documental dependiendo del archivador en el que se encuentre, ¿vale? Estos son los tres rasgos más importantes a diferencia de ChatGPT en este caso, porque nos hemos hecho la pregunta y de hecho lo hemos hecho, o sea, lo hemos realizado como implementación, poder conectar ChatGPT con Docuver para otras actividades y para otros casos de uso, ¿vale? Lo hemos hecho. Sin embargo, también entendemos la diferencia de esto y para qué está creado. ¿Listo? Está creado para poder hacer estas tres acciones que aquí, estas cinco acciones, perdón, que les presento ahora en pantalla. Entonces estamos hablando de la clasificación, la extracción, separación de documentos, esto se me había olvidado, qué pena, separar los documentos porque también cuando tenemos el lote documental, ahí están, digamos que mezcladitos todos los documentos, ¿cierto? Entonces esta inteligencia también es capaz de separar un PDF que tiene 50 imágenes o 50 documentos, 50 folios, que separar si la página 1 y 2 corresponde a un contrato y la página 3, entonces eso es una factura y separa todos los documentos en sus unidades totalmente automático. ¿Vale? Sobre todo cuando tenemos lotes de documentos. Entonces, el manuscrito y el recorte, el cropping. Si nada más necesito generar de un documento que este pedacito sea guardado, eso es lo que me va a hacer, ¿vale? Como una especie de recorte de documental, por decirlo de alguna manera, si es necesario. Entonces, también quisimos hacer como un pequeño comparativo de las acciones. Para algunos de ustedes ya cuentan con la herramienta de Docuver y necesitan entender un poco cuál de las soluciones o de los módulos que tengo actualmente en mi herramienta ya hacen parte de lo que estamos hablando y cómo esto se complementa. Entonces tenemos Docuver Cloud, por ejemplo, los que tienen Docuver Cloud, tenemos que, por ejemplo, con Docuver Workflow podemos clasificar y extraer, pero no podemos hacer separación, no podemos leer el manuscrito, ni mucho menos podemos hacer el cropping. Con Docuver Connect también podríamos clasificar un poco el tipo de documental, tiene sus limitantes, porque depende mucho de lo que, como saben, depende mucho del asunto del correo y podemos extraer solamente los datos que estén dentro del contenido del correo, no dentro del documento, ¿vale? Entonces, nuevamente, hay ciertas limitantes en los módulos que ya tenemos hoy en Docuver versus IDP, porque el IDP no solamente va a identificar, por ejemplo, si me voy a Connect to Mail, que es el conector que me permite de Docuver conectar a un correo electrónico, ya sea Gmail, sea Outlook, el IDP va a poder no solamente leer y extraer la información del asunto del correo, de quién me mandó el correo, su correo electrónico, el nombre, la fecha y estas cosas, sino que también va a poderme extraer y leer el documento y extraer los datos contenidos dentro del documento. Eso no lo hace Docuver Connect, solamente se puede leer los que ven como el asunto, el remitente, ¿vale? Del correo, más no lo contenido del documento que venga adjunto. Aplica lo mismo para Docuver On-Premises y en efecto, si es solamente un standalone, o sea, podemos utilizar solamente el módulo de IDP.
sin la necesidad de estos módulos para poder hacer toda la información, todo lo que les acabo de mencionar, básicamente con esteroides. O sea, así súper Hulk para los que vemos Avengers, para que nos gustan las películas y los superhéroes, como si fuera un Hércules de toda la información y todo el procesamiento de documentos, ¿vale? Esa sería la clave, el procesamiento de documentos. Entonces, en este punto, me gustaría ya presentarles la herramienta como tal. Y en este punto ya pues, Johan, tienes toda la tarima, es toda tuya y podemos continuar. Les recuerdo a las personitas que me están alzando la mano, porfa, exponer sus preguntas, sus inquietudes en el chat, para que en el momento de poder responder todas estas inquietudes que deben estar teniendo, poder responderlas una por una y que no se nos quede ninguna, ¿vale? A poder volver a la imagen anterior, vale, claro que sí. Un segundito, aquí de una, Alejo, claro que sí. Vale, para que le hagan screenshot, igual si quieren y desean, les podemos mandar también esta presentación PowerPoint a sus correos a través de un correíto que les podemos mandar al final. No solamente les mandamos la grabación, sino que también le podríamos mandar esta presentación para que quede con ustedes. ¿Listo? Entonces, dale, Johan. Muchas gracias, Luzmi, por la presentación. Excelente. Muy bien, entonces vamos a usar la imaginación. Vamos a imaginarnos un mundo donde los documentos siempre estén a nuestro alcance, en el que la introducción de los datos siempre esté automatizada y en el que nuestro equipo pueda concentrarse en lo que realmente es importante para la organización, para la empresa. Todo esto, en resumen, es el poder de Dockware. Vamos a ver en esta presentación el procesamiento inteligente de documentos, cómo este procesamiento inteligente de documentos basado en una inteligencia artificial puede aumentar la productividad de la organización, reducir errores y ahorrarse tiempos y recursos muy valiosos. Voy a compartir la pantalla para hacer una presentación general de lo que es Dockware. Me confirman si ya la pueden ver. Luzmi, por favor, me confirma si está viendo la pantalla. Ok, gracias, muy amable. Y entonces Dockware, para los que no lo conocen, es una herramienta 100% web. Eso quiere decir de que cualquier navegador, a través de una URL, podemos ingresar a ella un usuario y una contraseña. Esta es toda la parte visual de la herramienta. Vamos a ver esto un momento. Toda la parte visual de la herramienta, o sea, la interfaz con la que los usuarios se enfrentan. Por aquí estamos viendo bandejas donde podemos procesar de manera temporal o guardar de manera temporal los archivos y luego procesarlos. Se mencionó ahorita de que Dockware de manera nativa cuenta con herramientas de inteligencia que permiten extraer información de los documentos y sugerirnos algunos datos valiosos para guardarlos en campos de bases de datos. Eso lo hace de manera nativa Dockware, pero ahorita vamos a ver cómo lo hacemos de manera más amplia, mucho más robusta. Esta partecita que vemos acá es los archivadores. Esos archivadores cuentan con campos de bases de datos que nos permiten no solamente guardar los documentos, sino extraer lo más importante de los documentos, que son los datos. Estamos en esta época o en esta era de la información, estamos viviendo en función de los datos. Entonces, entre más datos recolectemos, más capacidad de tomar decisiones tendremos. Y precisamente estos campos de bases de datos, estos campos índices, están diseñados para eso, para extraer los datos valiosos de los documentos. Aquí tenemos algunas listas. Podemos ver esas listas están también en función de esos campos índices para poder ayudarnos a tener a la mano los documentos sin ningún tipo de esfuerzo, de una manera muy rápida, de una manera muy intuitiva también, y tener los datos ahí a la mano. Esta pestaña que estamos viendo acá son las tareas. En este momento no tenemos ninguna tarea. En la presentación vamos a ver cómo son las tareas en Dockware. Las tareas son las decisiones que tomamos cuando se dispara un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo sigue una lógica de negocios en la que alguien tiene que aprobar, revisar, dar visto bueno, en fin. También tenemos una estructura de carpetas. Esa estructura de carpetas permite tener tipo Windows, ¿cierto?
un expediente electrónico organizado por un tipo de documento, por ejemplo, por contratos, o de organizarlos por departamento, organizarlo por cliente, y organizarlo incluso por el mes, por el año, en fin, las formas como yo quisiera organizar mis documentos en función de carpetas la puedo hacer, sin necesidad de duplicar los documentos, simplemente es una organización inteligente de los documentos a través de una vista de carpetas. Y también tenemos formularios. Los formularios me permiten extraer información muy precisa, y son muy ágiles, muy versátiles, son muy usados. Los formularios electrónicos son muy importantes para poder tomar datos y también generar documentos. Y aquí estamos viendo toda la parte visual de Docker. Aquí se van a ver los archivos. Por ejemplo, aquí en este archivador de contabilidad tengo solamente dos documentos guardados. Aquí estamos viendo el documento. Y acá a este lado vemos las herramientas que podemos usar para poder hacer cosas con el documento. Por ejemplo, imprimirlo, descargarlo, ver la trazabilidad del documento en su historial, hacer algún tipo de anotaciones, en fin. En esta presentación, entonces, vamos a ver cómo Docker, a través de ese proceso de IDP, puede hacer lo que Luis nos habló ahorita. Separar, identificar, extraer datos de manera automática y redireccionar a donde deben ir los documentos. Por ejemplo, en este caso, para la presentación, tengo una pila de documentos que tengo aquí de este lado. Esta pila de documentos es un solo archivo PDF, que lo pueden apreciar. Este archivo PDF tiene facturas, tiene contratos, otra factura, ¿cierto? Aquí tenemos otra factura que son documentos no estructurados porque tienen diferentes tipos eh, de diseños. Aquí tenemos un albarán, que para Colombia sería una remisión, una nota de remisión. Y aquí tenemos una carta. O sea, todos estos documentos están en un solo archivo PDF. Esta carta tiene un destinatario que es el señor Sander. Y si vemos la carta, esta carta tiene una sugerencia para reunirse el miércoles de la próxima semana. Entonces, este dato es interesante porque vamos a ver cómo la IA puede interpretar esos datos y darnos alertas en función de lo que está en esa carta. Entonces, este documento, una fila de documentos, lo que vamos a hacer es copiarlo. Esto es un proceso automático, lo estamos haciendo manual para que ustedes puedan apreciar lo que hace Docker. Tenemos este documento guardado en esta carpeta del robot. Este robot es un robot que también tiene Docker para hacer este procesamiento de manera automática. Como les decía, se puede programar de manera activa para que cada cierto ciclo, digamos cada cierto tiempo, pudiera hacer esta inspección de la carpeta y entonces extraer todos los documentos que se encuentran en esa carpeta. Vamos a ponerlos a correr de manera manual. Le voy a dar clic aquí. Vamos a volver a correr. Y vamos a ver cómo en este preciso momento empieza todo el proceso de extracción. Un segundito acá. A ver qué pasa. Si ya se lo llevó, esperemos a ver un segundito. A ver. Ah, perdón, era aquí. Tengo un segundito que lo estaba copiando. A ver. Vamos a copiarlo acá, de este ladito. Y ahora sí vamos a poner a correr el robot para que
empiece el proceso de extracción. Ahí sí está revisando los documentos, ya encontró una pila de documentos, un archivo PDF. Como les decía, este proceso es totalmente automático. Él se va a encargar de hacer todo el proceso de manera manual, no de manera automática, no tenemos por qué poner a correr nada. Simplemente es entregar los documentos y él se va a encargar de hacer todo. Ahí está haciendo el proceso de separación de los documentos y ya está haciendo a través de IDP toda la lectura de esos documentos. Entonces eso se hace en segundo plano, el usuario no está viendo nada de ese proceso, simplemente es tener el documento ahí en la carpeta y la inteligencia artificial, en este caso IDP, se encargará de todo. Entonces en un instante ya tendremos documentos guardados en Docker y como se dieron cuenta, esos documentos tienen facturas, tienen contratos, tienen un tema de correspondencia, una carta, y el Docker se encargaría, o IDP se encargaría de enviarlos directamente al archivador que corresponde. Aquí tenemos varios archivadores, un archivador de correspondencia o documentos y un archivador de contabilidad. Una vez esos documentos se carguen en los archivadores correspondientes, entonces también ya estamos viendo cómo se cargaron los documentos en contabilidad, se cargaron facturas, en documentos también tuvieron que haberse cargado algunos contratos y correspondencia. Y cuando esos documentos caen, el archivador automáticamente se dispara un flujo de trabajo. Para este caso ya tengo un documento, un correo electrónico para el señor Sanders, donde le dice que, mire, tenemos esta carta, ¿cierto? Donde están invitando a, a hacer un proyecto y recuerden que la carta decía que teníamos que reunirnos el miércoles de la siguiente semana y ya la interpretación de la IA me pudo decir, mira, tenemos que tomar esta decisión a más tardar el 14 de mayo. O sea, la IA se encargó de interpretar el contenido de la carta y me pudo también extraer ese dato de valor. Si yo me voy para la tarea de Peter, vamos a actualizar aquí un momento, ya tengo a Peter con una tarea, y me dice, mira, revisión hasta el 14 de mayo. ¿Por qué logró hacer esto? Porque logró interpretar todo lo que tenía en la carta, ¿cierto? Entonces ya para Peter es más fácil tomar una decisión de aprobado, él confirma, según la regla de negocios que se tenga para este tipo de eventos, y al director le va a llegar una tarea diciéndole, mira, ya Peter revisó, aquí está, Peter revisó, ¿cierto? En la fecha en la que revisó, y simplemente yo lo puedo decir es confirmar que está todo revisado y inmediatamente confirme la revisión, la tarea pues desaparece. Entonces ya tengo mi documento de correspondencia recibido y procesado. Aquí podemos ver el historial del documento, todos los flujos por los cuales se surtió ese documento, ¿cierto? La extracción, el enrutamiento, la clasificación, todos los efectos que tuvieron que darse para que este documento cayera en este archivador. ¿Qué pasó también? Que en este archivador, en este pila de documentos también había facturas. Entonces, vamos a ver cómo esas facturas también llegan a un usuario de facturas. En este caso, él encontró tres facturas, varias facturas. Una de estas facturas tiene alguna inconsistencia y Pei Jenkins, que es la encargada de financiero, puede revisar los errores de la factura, ¿cierto? Errores de IVA, de impuestos, y en caso de que tenga algún error, pues se corrige según la regla de negocios. También las facturas que están sin ningún tipo de inconsistencia pasarán entonces para un tema de erradicación, de entrada de la factura, de aprobación, y según la regla de negocios también asignarle a los aprobadores. Entonces, si asigna un aprobador, este aprobador simplemente le va a llegar una tarea para que efectivamente apruebe esta factura y de ahí en adelante empieza todo el proceso
de contabilización y posterior creación de cuenta por pagar para estas facturas. Entonces, en esta demostración hemos visto que a través de la guía de IDP podemos clasificar los documentos, separarlos, extraer toda la información relevante y a partir de ahí poder disparar flujos de trabajo que me permitan adaptarme a mis reglas de negocio, tomar decisiones y evitar errores, todo el tema de los contratiempos que esto representa para las empresas, para las organizaciones y pues tengo todos mis documentos al alcance, puedo reducir muchísimo los recursos, tanto en personas como en tiempo, para poder entonces hacer más productivo el tema de la organización. Bueno, esta era la presentación. Si en este momento tienen preguntas, vamos a estar con gusto resolviéndolas. Perfecto, Johan, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en efecto, este es el momento para hacer todas las preguntas que tengamos sobre esta herramienta. Inicialmente tenemos una de Alejandro Segovia. Cuando la IA no se aclara, la letra no se aclara cómo interpreta los datos. Bueno, todo parte de un proceso de entrenamiento. Vamos a entrenar la IA cuando hayan situaciones en las que no correspondan el contenido de esos datos en el documento manuscrito, entonces le hacemos las correcciones y en ese instante, pues él va siguiendo un proceso de entrenamiento y más adelante va a tener la capacidad de esa misma persona que está escribiendo de manera manuscrita, va a tener la capacidad de poder interpretar de manera más acertada esos datos. Y si vuelve y se equivoca, vuelve y le hacemos las correcciones y así. Todo es un proceso de entrenamiento hasta el punto donde digamos, el grado de acierto sea muy acertado, muy cerca a lo real. Perfecto, Johan, gracias por tu respuesta. Aquí veo Juliet Marín. Claro que sí, ya me dejaste tu correo electrónico, con todo el gusto te mandamos también la presentación. Rosemary, no te preocupes, tranquilas, entendemos que algunas personas llegaron tardecito. Para tu tranquilidad, al final de este espacio te va a llegar la grabación y si igual al finalizar la tarde, esta grabación del webinar la podrás revisar cuando quieras desde nuestro canal de YouTube, ¿vale? En cualquier momento, en cualquier día la vas a poder revisar desde nuestro canal de YouTube. Y listo, aquí tenemos unas 4 preguntas adicionales, también de Alejandro Segovia. La primera diciendo lo siguiente. Entendiendo que DocuWare es un repositorio de documentos para temas de auditoría, a veces tenemos la necesidad de compartir estos documentos con externos o indexarlos en plataformas que se encuentran en el ecosistema IT de la compañía. ¿Cómo se podría lograr? DocuWare cuenta con esa funcionalidad. Pues sí, eso totalmente. DocuWare tiene disponible para la integración una API y con esa API podemos también exportar no solamente el documento, sino la data. Por ejemplo, pensemos en una factura que entra a DocuWare como el principal centro de recepción de esa factura y queremos exportar esa data de esa factura que ya está capturada, como vemos. Vamos a volver a compartir la pantalla. Vemos que esta factura, por ejemplo, ya tiene todos los datos procesados, recolectados, el proveedor, el número de la factura, el, el, los impuestos, la fecha de expedición, en fin, hay una gran cantidad de información que se capturó de esa factura. Y si nosotros queremos aprovechar esos datos y, por ejemplo, prescribir esos datos en mi sistema contable, que es un tercero, entonces podemos hacerlo. O de pronto a un cliente queremos también entregarle esos datos de manera automática a través de esa integración, también es posible hacerlo. O sea, con la funcionalidad de integración de Docker podemos hacer las integraciones que se requieran, solamente que la aplicación del tercero también tenga esa disponibilidad de poder conectarnos con ella, ¿no? Pero es totalmente posible. Perfecto, Johan, gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de efectividad en el porcentaje en el caso anterior?
Pues decíamos ahorita que en la presentación de Lumi del 97%, ¿no? De ¿Correcto? efectividad. Correcto, correcto, así es. De hecho, basado en el documento técnico del IDP, que también se lo podemos compartir a las personas que hacen parte en este momento del webinar, que están de asistentes, el documento técnico donde ellos explican que la tasa de precisión son superiores incluso al 90%, para manuscritos y para temas de documentos que están, digamos, digitales, por decirlo de alguna manera, puede llegar hasta el 97% y al 99%, 99.1, si mal no recuerdo, de efectividad. ¿Vale? La siguiente pregunta de Alejandro Johan sería, en caso de tener que hacer actividades mensuales como aprobaciones o ciertas gestiones, garantías de equipos, licencias, DocuWare puede generar alertas, así como el correo de la fecha programada de la reunión. Total, sí. Docker tiene esa posibilidad de generar alertas no solamente de vencimientos, sino también de recordatorios. Por ejemplo, para el tema jurídico, si llega una petición, ¿cierto? Sabemos lo importante de no tener silencios administrativos. Entonces, con la IDP podemos interpretar ese documento, como lo viste ahorita en la carta, esta carta que tenemos acá, vamos a mirarla, de este lado. Segundito. Vamos a salir de aquí. Aquí tenemos esta correspondencia, ¿cierto? Entonces, esa correspondencia tiene algunos datos interesantes que pudieran ayudarnos a nosotros a decir, bueno, este documento debe responderse a más tarde de esta fecha. Entonces, a partir de ese parámetro, de ese dato que recolectamos del documento, podemos decir, si ese documento tiene que responderse antes del 15 de mayo, entonces yo puedo parametrizar la herramienta para que empiece a recordarme a partir del 15, del 10. O sea, a partir del 10 puede llegar un correo recordándole a la persona encargada de que próximamente se va a vencer un documento y tiene que responderlo, tiene que atenderlo. Y el 15, si el 15 no se cumple, o antes del 15, el 14, por ejemplo, no se cumple esa respuesta, podemos decirle a otra persona, a escalar esa tarea a otra persona para que efectivamente garantizar de que no haya ese silencio administrativo. En este caso, de uso, que es un tema de correspondencia o un tema de un requerimiento legal. Perfecto, perfecto, Johan, gracias. Siguiente pregunta, Viviana Pachón. Hola, Vivi, qué chévere que estés aquí. ¿Esta aplicación funciona en cloud o en on-premise? En efecto, funciona para ambas. Es una herramienta pensada tanto para la cloud, para la solución cloud, como tanto para la versión on-premise de Docker. ¿Listo? Alvida, hola, Alvida, ¿cómo estás? La siguiente pregunta, Johan. Para poder organizar los documentos, estos deben estar en una carpeta en el PC o directamente en webinar. Me imagino que quisiste decir Docuware. Vale, Johan, puedes contestar. Sí, en este caso podemos monitorear lo que, como lo mencioné en la presentación, un buzón de correo, una carpeta, en un repositorio de un PC o un servidor. Digamos que donde esté la fuente de la información, ahí podemos monitorear. Si es una carpeta, pues monitoreamos la carpeta. Si es un correo electrónico, monitoreamos un correo electrónico, pero no necesariamente debe estar en Docker. O sea, lo que hace la aplicación es capturar los documentos, clasificarlos, extraer la información que requiera, incluso hasta dividirlos, ¿cierto? Dividirlos y enrutarlos al archivo que corresponde. Perfecto, perfecto, Johan. La siguiente pregunta es de Juan Cuello, que más Juan, y espero que todo esté muy bien. Chévere que estés por aquí. Y la primera pregunta es, ¿IDP es un complemento adicional que tiene un costo o la solución Docuware Cloud ya viene incluido? En efecto, el IDP es un valor adicional, es un servicio, vale tanto para on-premise como para cloud. Ahí también aprovecho para complementar la pregunta de Viviana. Es un servicio y va a depender también de los documentos a procesar de forma anual, ¿vale? Listo. Se hace como un análisis de la cantidad de documentos a procesar anualmente y basado en eso se genera el valor del servicio.
Por eso también te contesto la tercera pregunta de si la compañía recibe 5.000 documentos diarios, ¿cuál es el límite de preprocesamiento de esta solución? La verdad es que no tiene límite. Ahora te muestro en la pantalla, ahorita ahora que terminemos el área de las preguntas, cuánto es el valor de la cantidad de documentos, por decirlo, mínimo, y de ahí en adelante no hay límites, ¿vale? Pueden ser 5.000, pueden ser en estos casos, por ejemplo, que tenemos aquí empresas que representan como Viviana, que sé que manejan hasta 800.000 documentos mensuales. Todas en esos casos, incluso en esos volúmenes tan altos como los que puede tener ciertas compañías, también son viables para procesarlos a través del IDP. La siguiente pregunta que me mencionaste, Juan, es si el IDP tiene capacidades de análisis contextual, y la respuesta es sí, pero con ciertas limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Te explico. DocuWare no tiene, o sea, el IDP no tiene capacidades avanzadas de comprensión semántica, ¿vale? O de análisis contextual profundo, como puede ser un modelo de procesamiento del lenguaje natural avanzado, ¿vale? Él lo que está haciendo es literalmente leer y extraer la información contenida en función del documento, basado en lo que te estábamos mencionando al principio, Johan y mi persona, que vendría siendo con el entrenamiento de esta IA, que ya tiene unos entrenamientos prediseñados para los procesos o para los documentos que están más frecuentes en todas las empresas, que pueden ser las facturas, los contratos, las cartas, ¿vale? Pero si hay documentos que de pronto se salgan de ese estándar, por decirlo de alguna manera, entramos a entrenarla a la inteligencia artificial para que pueda extraer, analizar, interpretar toda la información y todos los datos del documento y poder extraerlo, clasificarlo, enrutarlo hacia un flujo de trabajo. ¿Listo? Alberto, hola Alberto, ¿cómo te va? Qué chévere que estés por aquí. En caso de que no sea efectivo, la pregunta, Johan, en caso de que no sea efectivo en la precisión de identificación, ¿la herramienta le deja a la persona poder clasificarlo? Bueno, ahí teníamos que establecer reglas de negocio, por ejemplo, hacer algún tipo de validación antes de la clasificación. O sea, una vez se clasifica el documento a través de los índices y podemos hacer algún tipo de validación ya a través de workflows, y si algo no, si existe alguna inconsistencia, sí podemos permitirle que una persona analice el documento y pueda entonces cambiarle la ruta. A través de ese tipo digamos, de validaciones a través de workflows, y podemos permitirle a la persona poder reclasificarlos en caso de que no sea certero, digamos, la IA para este caso, ¿no? Sí, entonces la pregunta es sí, sí podemos hacerlo. Perfecto, perfecto. Gracias, Johan. Y creo que pues esta sería la última pregunta. Ya nos quedan 2 minuticos. Y es de Ever Ramos. Hola, Ever, ¿cómo estás? Dice, buenos días. En la empresa manejamos una gran cantidad de información día a día a nivel nacional. Generamos contratos llamados de atención, descargos. ¿Cómo sería para que DocuWare enrute el documento en cada carpeta? Pues en este caso, Ever, como la IA es, digamos, totalmente entrenable, en este caso de uso que nos menciona, la idea es poder crear plantillas para cada uno de estos documentos, y a partir de esas plantillas empezar a entrenar a la IA. Decirle, mira, este documento, por ejemplo, contratos para tu empresa, empezamos a entrenarlo para que cuando descubra ese tipo de contratos, pues lo enrute. Si es un llamado de atención, también podemos hacer plantillas para entrenarla, y sea más fácil para ella interpretar ese documento y reclutarlo. Entonces, la IDP también pudiera entrenarse a través de plantillas para que la identificación, la extracción, la clasificación de los documentos sea mucho más certera. En caso de que no tengas plantillas, que son documentos que van cayendo, en la medida en que van cayendo, podemos ir entrenándolos para que se enruten. Perfecto, Johan. Bueno, listo. Entonces creo que esa es la última pregunta. Si quedan preguntas adicionales, saben que pueden contactarnos. La gran mayoría tienen mi teléfono. Si no, igual ahora al final del espacio, les vamos a les vamos a presentar en pantalla un código QR para que se puedan comunicar con nosotros. Entonces,
Este era lo que le quería comentar, sobre todo la parte, sobre todo los clientes que están en este webinar que ya cuentan con DocuWare y que en efecto ya pueden tener, digamos que el servicio de IDP. Para los que no cuentan con DocuWare, pues es el momento de hacerlo. Siento que de verdad esta herramienta puede generar muchísima automatización y hacernos la vida muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, esto y también, obviamente, las personas que no cuentan con DocuWare en este momento también pueden ser parte de esta promoción que sacamos de la mano con DocuWare para los clientes actuales y los nuevos que adquieran la solución. Entonces, empezamos con los 3 paquetes iniciales. Nuevamente, como estábamos comentando ahorita, no hay límite de procesamiento. Estos son estimados, ¿vale? Es posible que, por ejemplo, vamos a poner aquí el puntero, dale. Es posible que, por ejemplo, en el paquete 1, que nos tenemos una promoción de $150, este valor es anual, ¿vale? Para tenerlo claro, es un valor anual. Tenemos las diferentes acciones del IDP, entonces ellos básicamente se cobra el servicio o se hace la tasa del servicio en su precio financiero basado en la acción a realizar del IDP. Entonces, dando como un estimado de uso equitativo en las 4 acciones, se pueden generar 840 documentos al año en cada una de las acciones. Sin embargo, si por ejemplo una empresa solo necesita, por ejemplo, la extracción de datos o solamente necesita la extracción de manuscritos, este valor de documentos al año puede aumentar, ¿vale? Por eso esto es muy personalizable, sin embargo, con la ayuda de DocuWare quisimos darle un valor especial solo por esta oportunidad hasta el 26 de mayo a los clientes que actualmente tienen la solución, sean cloud o sean on-premise, y para los nuevos que estén interesados en adquirir la solución. Entonces tenemos un paquete 1, el 2 y el 3 con 840, 1680 y 3360 documentos al año en cada uno de los documentos, en cada una de las acciones, ¿vale? Precio en el segundo paquete, un precio de 1.400 el año para esta oportunidad hasta el 26 de mayo de $1.200, paquete 3, el precio normal de 2.300 y el precio por esta oportunidad de $2.000, ¿vale? Nuevamente aplica para soluciones tanto on-premise como soluciones cloud. Entonces, aquí en pantalla, si mal no estoy, ya lo están viendo, ya tienen el código QR para poder agendarse un espacio conmigo o un espacio con la señora Luz María, que es la gerente de Insercop, para poder aterrizar el caso, ¿vale? Así como nos mencionaban ahorita, tenemos empresas que hacen 5.000, empresas que hacen 800.000, empresas que hacen de pronto nada más 1.000 documentos al mes y necesitan utilizar esta herramienta para poder procesar toda la información. ¿Vale? Tenemos una preguntita adicional ya para cierre. Johan me dice, hola Luz, te escribe César Agresor. Hola César, ¿cómo estás? Te insisto en la lectura de la documentación generada a mano de la IA, de la mano alzada. Ah, ok, perdón, de la mano alzada. ¿Cuál es la efectividad de la solución? Listo, para la mano alzada, como te mencionábamos ahorita, es de un 90%, entre un 80 y un 90%, en los casos más entrenados un 90%. Y para los que tienen que ver con documentos que no están en mano alzada, sino por ejemplo los que estaba presentando Johan, que es una factura, una comunicación, una carta, un contrato, podemos llegar hasta un 90, entre un 97 y un 99, ¿vale? Nuevamente, eso también depende mucho del entrenamiento, de qué tan legible sea la letra. Eso también nos ha pasado. Si tiene letra de médico, creo que hasta ni una persona lo puede leer, pero sí hay un porcentaje de identificación y de reconocimiento alto. Vale, Johan, complementame ahí que Sí, César, específicamente en tu caso de uso, yo estoy trabajando y yo espero visitarte pronto y mostrarte resultados para el caso de ustedes. Estoy trabajando precisamente y espero tener ya resultados el día de hoy para poder presentarte de manera personalizada ese caso de uso. Perfecto, perfecto. Qué chévere que ya estemos trabajando
con esta herramienta para algunos de ustedes. Quiere decir que hay muchos casos en los que podemos ser aplicados en esta solución. Y pues nada, ya nos pasamos 5 minuticos, estuvieron muy chéveres las preguntas y agradecerles a todos, nuevamente prendo aquí mi camarita, agradecerles a todos por su asistencia. Les va a llegar también el evento o el webinar del próximo mes, que estaríamos utilizando la IA para el proceso de ventanilla única. Esto es increíble, esto va a ser un boom, así que por favor, apenas llegue ese correo electrónico a sus buzones, puedan ingresar. Vamos a utilizar la IA para poder interpretar el documento y que la IA pueda identificar a qué proceso o dependencia va dirigido. Esto es espectacular, ya hemos tenido unas pruebas de concepto increíbles sobre esto y nada, entonces ahí nos vemos. Gracias por toda su asistencia, gracias por todas sus preguntas. Por favor, si tienen preguntas también adicionales, no duden en comunicarse con nosotros, escríbanos. En la página web encuentran nuestro WhatsApp, todo para comunicarse con nosotros, nuestros correos, ahí está en pantalla para que se agenden con nosotros y podamos entender mucho mejor su caso de uso y poder ayudarlos en cada paso de su transformación digital con la inteligencia artificial. Así que nada, muy chévere todo, un abracito, nos vemos pronto, bye.